Hola, soy Otoniel González y junto a mis compañeros Ricardo Ruiz, Víctor Hugo Muñoz y Rodrigo Gutiérrez les explicamos todo lo relacionado con la construcción y experimentación de nuestra hielera, donde por igual incluiremos todos los cálculos, las gráficas, las tablas de datos y para terminar, junto con la explicación de los resultados y nuestras conclusiones. Empecemos. A medida que avanzamos en el bloque, trabajamos de manera constante en el estudio de la termodinámica y sus aplicaciones a nivel práctico. Y en base a todos estos conocimientos adquiridos, como parte de nuestro reto, construimos el prototipo de lo que vendría siendo una hielera. El objetivo de esta era que al momento de estar ya construida, comprobar su capacidad al momento de realizar un método de refrigeración pasiva. Esto con el fin de predecir el comportamiento térmico de dicho sistema y ya dándole además un uso en la vida real, esta hielera vendría siendo capaz de almacenar medicamentos, alimentos o inclusive algún órgano que necesite ser transportado de un lado a otro. Para la creación de nuestra hielera, implicamos el uso de distintos conceptos básicos que se relacionan con el diseño y funcionalidad de esta misma. Algunos de estos conceptos son el aislamiento térmico, el cual se define como el proceso para reducir la transferencia de calor entre interior y exterior de la hielera. Trabajamos también en la capacidad, que en nuestro caso utilizamos medidas de 15 por 15 por 20 centímetros. En cuanto a durabilidad, le hicimos resistente al desgaste y al uso. En cuanto a portabilidad, esta fue hecha para que fuera fácilmente transportada. En cuanto al sellado, la capacidad de la hielera es de sellar herméticamente y evitar la entrada de aire caliente en el interior. Y por último, consideramos también los materiales de construcción, los cuales en nuestro caso utilizamos como madera la base como base principal, fomular cubierto con malla de burbujas de aire como paredes en el interior de la hielera, y un metro esquinero de metal junto con un empaque de refrigerador. Estos dos con el trabajo de evitar la entrada de aire. Ya dichos esos conceptos básicos, en cuanto a conceptos aún más físicos, nos enfocamos en lo que es la conductividad térmica, la cual es la capacidad de un material de transferir calor a través de él. Utilizamos la convección, el cual es el proceso de transferencia de calor entre un objeto y un fluido, como es por ejemplo el aire. Trabajamos la radiación, la cual es la transferencia de calor a través de la emisión de radiación electromagnética. Y por último, como ya fue mencionado, utilizamos la termodinámica, o la trabajamos más bien, el cual es el estudio de la transferencia de calor y energía en sistemas físicos. Al momento de experimentar, incluimos pruebas de tiempo. Estas para determinar la cantidad de tiempo que la hilera puede mantener los productos fríos. Además, incluimos pruebas de temperatura, donde se midió la temperatura interna y externa de la hielera en un lapso de 10 horas aproximadamente. Ok, ahora voy a proceder a explicar las tablas y los cálculos que realizamos. La primera tabla que tenemos es relacionada a la experimentación y los resultados, que como podemos ver, aquí tabulamos todos los resultados que obtuvimos de la temperatura de la hielera en un periodo de aproximadamente 10 horas con 17 minutos. Aquí ponemos la hora, la temperatura exterior, que esta es completamente fuera de nuestro control, ya que es la temperatura ambiente, y la temperatura interior, que esta es la que va a medir la eficiencia de nuestra hielera conforme el tiempo. Y aquí lo que estamos calculando por primera vez es el tiempo característico de enfriamiento, que utiliza la fórmula que la temperatura en base al tiempo es igual a la temperatura ambiente más la diferencia de la temperatura interna menos la ambiente por E elevado al tiempo negativo del tiempo sobre el tiempo característico de enfriamiento. Entonces tenemos que al reemplazar estos valores con nuestros valores que obtuvimos de nuestra experimentación, podemos obtener el tiempo característico de enfriamiento en segundos, porque hay que recalcar que esta unidad de tiempo que se utiliza aquí en -t es en segundos. Lo podemos obtener mediante simples reemplazos de nuestros datos experimentales. Y aquí esto es lo que se calcula, vemos cómo va aumentando conforme el tiempo. Después, nuestra segunda tabla que tenemos aquí es para calcular la cantidad de calor transferida en base al tiempo. Para esto tuvimos que hacer varios cálculos, que primero tuvimos que igualarlos
que estas fórmulas que son la de que incluyen la conductividad, el área, la longitud y la diferencia de temperaturas. En este caso, como utilizamos tres materiales, lo que se resta son los distintos medios que hay entre los materiales. Por ejemplo, entre el foamular y el aire es la temperatura 1 menos la interior, la del foamular, la del aire, que tiene la temperatura 2, que es la del medio, del triply y del foamular, menos la temperatura 1, y así igual para el triply es la exterior menos la temperatura 2. Al igualar todas estas podemos igualar dos partes, primero estas dos y segundo las últimas dos. Y al obtener esto podemos despejar dos veces la temperatura 2. Y al tener esto las podemos igualar, y cuando las igualamos podemos despejar por la temperatura 1, dejando todo en términos de temperatura exterior y temperatura interior, porque nosotros no conocemos ni la temperatura 1 ni la temperatura 2, entonces nos sería imposible realizar operaciones con esos dos valores conocidos. Pero una vez que despejamos todo en términos de temperatura exterior y temperatura interior, que sí son los que conocemos ya que son nuestros resultados experimentales, podemos tener el valor de temperatura 1. Y una vez que tenemos podemos reemplazar en la ecuación de temperatura 2 y finalmente ya tener todos nuestros valores llenos. Aquí tenemos cómo al final volvemos a igualar las ecuaciones, pero para obtener la cantidad de calor transferido en base al tiempo tenemos que sumar todas estas. Y ya conocemos temperatura exterior, temperatura 2, temperatura 1 y temperatura interior. Y en nuestro caso, como nuestra hilera era un prisma rectangular, tenemos que multiplicar la de la cara 1, que tiene distintas áreas, por 4, y la cara 2 por 2, porque tenemos 4 caras que son iguales y 2 que son iguales, de igual manera. Entonces aquí tenemos un ejemplo con la muestra 1, donde tenemos la temperatura 1 de la cara 1 y la temperatura 2 de la cara 2, y al final la transferencia de calor total es esta, nada más de la cara 1, y hacemos lo mismo con la cara 2. Al final realizamos las multiplicaciones pertinentes por la cantidad de caras y obtenemos que la cantidad de calor transferida total es este resultado de aquí. Así obtenemos lo mismo por cada una de nuestras muestras, ya que vemos que obtenemos valores distintos cada vez, porque conforme pasa el tiempo se transfiere una menor cantidad de calor. Esto hubiera resultado muy tedioso si se hubiera hecho a mano, por lo cual nosotros realizamos programas en MATLAB que pudieran automatizar un poco más el proceso. Y aquí, como podemos ver, se insertan todas las variables, ya que muchas de estas no cambian, como el área, la conductividad y la longitud, y simplemente tenemos que reemplazar manualmente la temperatura exterior y la temperatura interior para que se inserten en la fórmula que vimos anteriormente, y así nos dé los valores de la temperatura 1, la temperatura 2 y al final la transferencia de calor total. Así podemos automatizar todo este proceso de obtener las temperaturas y la transferencia de calor por la cara 1 y lo mismo por la cara 2, para no tener que andar cambiando los valores del área dependiendo de las caras. Y con esto podemos obtener nuestras gráficas. Muchas gracias. Después de realizar el despeje de la ecuación y obtener la tabla que anteriormente les enseñó mi compañero, vamos a obtener las gráficas de dichas temperaturas respecto al tiempo. Primero obtenemos las gráficas de nuestro experimento. Aquí se puede observar cómo la temperatura exterior a lo largo del experimento fue incrementando casi de manera lineal por casi todo el experimento hasta que llegó a un punto en el cual decrece. En cuanto a la temperatura interior a lo largo del experimento, fue un poco más de manera lineal y constante, manteniendo un incremento lineal a lo largo de todo el experimento. Y en cuanto a nuestro modelo analítico, después de obtener todas las tablas de datos que también mi compañero ya les mostró, obtenemos la siguiente gráfica en MATLAB. Esta gráfica se realizó con un código, el cual es el siguiente. Definimos primeramente los datos obtenidos del DQ-DT total. Después creamos los vectores, los definimos de cuántos van a ser. En este caso hicimos 19 tomas del experimento, por lo tanto nuestros índices van a ser de 1 al 19 y por consiguiente solo ponemos los datos a graficar, obteniendo esta misma gráfica. Muchas gracias. Al momento de hacer los cálculos teóricos, tenemos una discrepancia mayor al momento de la comparación con la experimentación. Esto es debido a que al principio la tendencia de perder el calor tiene una pendiente más pronunciada que va disminuyendo conforme avanza el tiempo. Este fenómeno es causado ya que la convección a la hora de estudiarse en una instancia experimental
tiene varios factores que le afectan. Y en este caso fue el uso de los materiales aislantes que en un primer momento absorben cierta cantidad de calor para después disiparse en un periodo de tiempo específico. La construcción de una hielera requiere de un conocimiento profundo de los conceptos básicos de flujo de calor y conducción térmica. La transferencia de calor es esencial para el correcto diseño y construcción de la hielera, garantizando así que se pueda mantener la temperatura de su contenido. Además, es necesario analizar el flujo de calor entre la hielera y el ambiente exterior para evitar una gran pérdida de calor. Todo esto se puede optimizar mediante el uso de MATLAB, lo que permite reducir considerablemente los tiempos de trabajo.